Quiero arrancar esta mañana con un evento familiar, ¿sí? Quiero introducir lo que vamos a ver hoy, pero a través de un evento familiar, una anécdota que se cuenta entre primos, ¿sí? Vengo de una ciudad de campo, muy chiquitita, y en esa ciudad había un cine-teatro, ¿sí? Éramos el único pueblito en 100 metros a la redonda que tenía cine. Mis primos mayores, ¿sí? Los que experimentaron la vida de una manera diferente, alcanzaron ver a ese cine funcionando. Cuando yo nací y nada, el cine ya no funcionaba más, era una reliquia. Mi primo, uno de los más grandes, contaba la siguiente historia. Se estrenaba en esa época Superman, la vieja. ¿Conocen la película de Superman? La vieja, la de los efectos especiales súper interesantes. Sí, no voy a identificar a nadie de esa época. Todos conocemos a Superman y sabemos que en algún momento hubo un lanzamiento. Bueno, mi pueblito se armó una revolución muy grande porque en el cine se proyectaba Superman. Acordate, 100 kilómetros a la redonda, excepto para el lado de Capital, no había cine. Así que todos los gauchos del campo fueron con sus caballos, tampoco tan así, pero fueron al cine, ¿está bien? Y vieron la película Superman. Mi primo siempre cuenta lo mismo. Cuando salieron de ver la película, 3 horas y media creo que dura, 4 horas, no sé. Salieron y vos podías ver a los niños, muchachos, jovencitos, salir así. Se paraban en la esquina y miraban. El que tenía anteojos, ese era... ¿Entendés? Clark Kent se acomodaba los anteojos a cada rato para que la gente lo vea. Y todos, por alguna razón, creían que en algún momento iban a poder arrancarse la camiseta y salir con el traje de Superman. Y salían del cine, cada película que se proyectaba, todos salían con la misma actitud. Salían, yo soy, guarda, cuidado que detrás de estos anteojos puede ser que... Bueno, te cuento esto. Claro, en un contexto de primos es mucho más chistoso. Pero quiero llevarlos a esto. Vamos a salir de acá. Vamos a compartir la palabra y vamos a salir de acá. Y cuando salgamos de acá, vamos a salir con el pecho ancho, con la cabeza gacha, con el corazón latiendo a 10.000 por hora, o con, no sé, cada uno de nosotros va a salir con diferente actitud. ¿Te das cuenta de esto? Lo que vamos a intentar hacer es profundizar en la palabra de Dios. No quiero adelantar cómo vamos a salir de acá, porque no sé, el Espíritu Santo es el que está obrando en tu vida, no soy yo. Pero lo que sí me gustaría hacer es que seas consciente que en esta mañana no se va a proyectar Superman. En esta mañana vamos a conocer, a estar un poquito, o conocer un poquitito más acerca de Jesús. Y te puedo asegurar que en esta mañana, a la hora de salir, por estar cerca de Jesús, vas a salir con algo. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Borramos y empiezo a contar chistes. No tengo problema, estoy más nervioso por compartir con ustedes la palabra que por contar chistes. Cuando salgamos de acá, yo no sé cómo vamos a salir. Pero sí estoy seguro y convencido de algo. Cristo quiere hablarte. Jesús quiere hablarte. Y para poder escucharlo,
me gustaría hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Venimos con muchas cosas en la cabeza. La vida nos ha llevado por diferentes lugares, nos ha enseñado diferentes cosas, personas nos han enseñado diferentes cosas, y a veces cuando nos paramos frente a un texto bíblico, agarramos todo el bagaje que tenemos y tratamos de, en base a lo que nos enseñaron, nosotros creemos interpretar lo que Dios quiere para nosotros. En esta mañana me gustaría hacer el siguiente ejercicio. Me gustaría que podamos ponernos los lentes de la gracia. Ya como siempre nos habla, ¿no? Los lentes de la gracia, los lentes de la gracia. Perdón ya como por no entender muchas veces lo que nos estabas diciendo. Hoy quiero simplemente explicar y pedir que hagamos este ejercicio porque el texto que vamos a tocar es muy desafiante, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo me pongo los lentes de la gracia? ¿Qué significa eso? Yo tomé 4 acciones, ¿sí? Algunos pueden tener más, menos, cada uno después lo va a poder armar como quiera. Yo te voy a pedir que anotes, porque estas acciones son preguntas, ¿sí? Tomá papel, celular, lo que sea. Bueno, si va a agarrar celular, por favor, dejá los mensajitos de WhatsApp para después. Nadie se va a morir en este tiempo. Anotá esto. ¿Cómo me pongo los lentes de la gracia para poder entender este pasaje? 1. Los lentes de la gracia siempre revelan a Cristo. Siempre. La porción de la Biblia que leas, Cristo está ahí. De manera explícita o de manera implícita. El personaje principal, el héroe, el maestro, siempre va a ser Cristo y no yo. Y quiero explicarte esto porque esto es importantísimo. Cuando vos lees la historia de David y Goliat, ¿con quién te identificás? ¿Perdón? Con Goliat, dice. Y sí, siempre hay un... con Goliat. ¿Con quién te identificás? Muy bien, con David. ¿Está bien? Vamos con David. Buenísimo. ¿David qué hizo? Perfecto. Entonces, si yo me identifico con David, al salir de acá, ¿qué tengo que hacer? Los altos acá están todos en el horno. Los petizos están muy bien, pero los altos están todos en el horno. Entonces salimos de acá como en la película, tipo Superman. Acá yo voy a derrotar a mis gigantes. ¿Dónde está Cristo en ese momento? ¿Dónde está Cristo en esta interpretación? En el bolsillo, sí. ¿Se entiende? Si yo salgo de acá creyendo que yo tengo que ser como, porque la vida depende de mí, porque los resultados de mi éxito dependen de mí, déjame decirte que ya fallamos en el primer filtro. No estamos entendiendo porque el personaje principal en toda la Biblia es Cristo. Todo apunta a Cristo. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, vamos a leer el pasaje y si en algún momento vos decís, este soy yo, porque soy el bueno, porque soy el... Espera. Vamos a empezar de nuevo. Primer filtro de los lentes de la gracia es que Cristo siempre es el personaje principal. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hay algún conflicto con esto? Muy bien, vamos con el siguiente. Siguiente filtro, todo del mismo espejo. Del mismo anteojo. Que la siguiente palabra es espejo. La palabra de Dios es un espejo, no una lupa. El segundo filtro que tenemos que entender es que la palabra de Dios, el texto que vas a leer, es un espejo. ¿Está bien? No es una lupa con el que podés juzgar o condenar al otro. ¿Se entiende? Es un espejo que refleja lo que vos sos. Y si por alguna razón vos no te sentís identificado con esa porción, entonces hay un problema. ¿Me seguís? ¿Sí o no? Hágame un movimiento. Sí, está bien. Cristo es el personaje principal, la Biblia es un espejo.
si no, bajo ninguna razón o circunstancia, si no me veo reflejado, entonces no estoy leyendo el texto con los lentes de la gracia. ¿Estamos bien? ¿Sí? Seguimos. Siguiente. Vamos a suponer que vos podés ver a Cristo en el pasaje. Podés verte a vos en el pasaje. Perdón. Ahí está. Podés verte a vos en el pasaje. Este es el más importante. Todo pasaje bíblico nos evidencia, yo me paro frente al pasaje bíblico, yo me veo en el espejo y lo que va a revelar el texto bíblico siempre, siempre, siempre es mi bancarrota. Si vos lees un pasaje de la Biblia, lo ves a Cristo, te ves vos y llegás a la conclusión, ¡ay, qué bueno que soy!, le erraste. Le erraste. Acá yo soy más santo. Le erraste. No estás usando los lentes de la gracia, del Evangelio. Toda la palabra de Dios revela a Cristo, me revela mi corazón y me demuestra que estoy en bancarrota, que estoy en deuda, que no tengo saldo a favor, que no existe posibilidad alguna de cuestionar o de decir, ¿sabes qué? No, está bien, este es para fulanito, porque fulanito es así, pero yo no. ¿Se entiende? ¿Vamos bien o no? Vamos con el último. El último es que sí o sí, todo texto bíblico, sí o sí, te muestra a Cristo, sí o sí, evidencia nuestro corazón, sí o sí, demuestra que estamos con saldo negativo y sí o sí te lleva a una acción. Sí o sí, te lleva a una acción. Pero aún que yo reconozco a Cristo, yo veo mi situación, yo veo que estoy en bancarrota, puedo llegar a errar en lo que Dios espera de mí. Si yo cierro el pasaje diciendo, dice acá, maridos, amad a vuestras mujeres, debo amar más a mi esposa, y salimos de acá con el desafío, la carga o el peso diciendo, debo amar más a mi esposa. Espera, sí, hay que amar más a la esposa. Espera, seguime nomás con esto. Puse este ejemplo para... Salís de acá diciendo, yo tengo que... Le erramos. Porque la intención siempre es que Cristo sea el centro del Evangelio. Por lo tanto, la acción a la que te lleva la palabra de Dios no es a pedirte que hagas algo que no sea rendirte a Cristo y entender que Cristo ya lo hizo. ¿Vas a amar a tu esposa? Sí. Pero si la amas con tus fuerzas, vas a vivir estresado, cargado, mordiéndote los labios porque hay veces que... Pero si entendés que Cristo te amó a vos con un amor inmenso, yo puedo amar porque Cristo me ama. ¿Se entiende? Quiero pedirles, por favor, en esta mañana, que nos pongamos estos lentes de la gracia, porque cuando empecemos a leer el pasaje, va a ser muy interesante y muy desafiante. Y vamos a necesitar tener estos lentes. Le voy a pedir, por favor, que se pongan de pie. Vamos a leer la porción que nos toca esta mañana, que está en Marcos capítulo 10. Así que les voy a pedir que abran o enciendan sus Biblias en Marcos capítulo 10 y vamos a empezar a leer desde el versículo 1 en adelante, ¿sí? Marcos capítulo 10, versículo 1. Dice lo siguiente: levantándose de allí, vino a la región de Judá, al otro lado del Jordán. ¿Están? ¿Sí? Versículo 1 dice: y volvió el pueblo a juntarse a él, y él de nuevo les enseñaba, como solía. Versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, escuchad por favor esta palabrita, para tentarle, no para conocer, no para saber, no para recibir enseñanza, dice ahí, para tentarle. Si era lícito al marido repudiar a su mujer.
Versículo 3. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Versículo 4. Y ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Versículo 5. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y él les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y dijo: dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Padre Santo, venimos, Señor, ante ti a pedirte que nos hables. Padre, permítenos entender que si estamos en este lugar es por tu gracia, y que esa misma gracia inmensa y merecida nos permite hoy abrir tu palabra y verte a ti. Silencia las voces que intentan distraernos y prepara nuestro corazón y nuestra mente para escucharte. Queremos escucharte. Necesitamos escucharte. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a hacer un pequeño análisis de esta situación. Hay que dividirlo, estos dos temas que van a tocar. En primer lugar se habla acerca del divorcio, en segundo lugar se habla acerca de los niños. Para esto y para todo lo que vos quieras, necesitamos tener los lentes de la gracia. Vamos a hacer un análisis, le voy a explicar los detalles que rodean a cada texto para que, primero, sea enriquecedor y segundo, se entienda por qué necesitamos tener los lentes de la gracia para poder entenderlo. Vamos con la primera parte. El versículo 10 dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Quiero explicar un poquitito el contexto social en el que estaba pasando esta situación, ¿sí? El pueblo de Israel estaba viviendo un momento bastante especial. Hacía tiempo que habían cambiado la filosofía tradicional o la línea de pensamiento religiosa tradicional. Había dos líneas de pensamiento sobre este punto, sobre el divorcio. Estaba la tradicional y la antigua, que decía que solamente se le podía dar carta de divorcio a la mujer si es que había adulterado o le había sido infiel. Y estaba la línea de pensamiento religiosa moderna, liberal, que decía que Moisés autorizó, así que y hay ejemplos muy, muy claros. Si quemó la comida, carta de divorcio, que se vaya. Si no barrió la pieza, carta de divorcio y que se vaya. Si cualquier excusa, por más tonta que sea, vos podías utilizarla para darle divorcio a la mujer y que se vaya. ¿Está bien? Entonces, tenés estos dos pensamientos. Cuando vienen con esta pregunta para tentarle,
están estas dos líneas de pensamiento tratando de no convivir, estaban luchando entre ellas, entre los fariseos. Era una cuestión muy política y muy religiosa de ellos. ¿Qué hacemos? La línea de pensamiento de Jesús, ¿va hacia los extremistas o hacia los liberales? ¿Qué dice Jesús en cuanto al divorcio? Y si él va hacia los extremistas, mucha gente del pueblo va a dejar de seguirlo. Porque era algo cotidiano, era algo normal. Ahora, si va hacia los liberales, los ancianos, esos tradicionales, se iban a poner en contra de Jesús. Entonces esta pregunta es una trampa, pero que no está enfocada específicamente en un conflicto de la gente, sino que hay intenciones detrás religiosas. Y es una pregunta que, aunque parezca una pavada, es una pregunta muy filosa. Y le presentan a Jesús, hacen esta pregunta siendo consciente que hay estas dos opciones. Fíjate lo que dice Jesús de una manera súper interesante. Versículo 3. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó? ¿Qué dice ahí? Versículo 3. Él respondió, les dijo, ¿qué os mandó? Ahí hay una clave. ¿Qué os mandó? Ok. Por favor, no se olviden de eso. Jesús no dice, ¿qué dice la Biblia? Jesús hace una observación muy interesante. ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué les mandó Moisés? Espera. Tenés a los extremistas que dicen solamente carta de divorcio si la mujer es infiel. Tenés a los liberales que dicen, nada, te cansás, te aburrís, pum, le das la cartita que se vaya y ya está. Listo, ¿cuál es el problema? La siguiente, no hay problema. Fabio Josefo, uno de los historiadores judíos del primer siglo, él va explicándonos ciertas conductas y mucha de la información que nosotros tenemos sobre cómo vivían los judíos en esa época es gracias a Fabio Josefo, que va contando un poquitito cómo era la vida de él, o mejor dicho, la vida del pueblo de Israel. Fabio Josefo era un férreo hacedor, utilizador de la línea laboral. El tipo se casó 4 veces. Dio 3 cartas de divorcio, ¿sí? Y se casó 4 veces. Así que el tipo era uno de los que pensaba que el divorcio era algo común y estaba permitido. ¿Qué dijo Moisés? Versículo 4. Y ellos le dijeron, Moisés, ¿qué dice? ¿Qué dice? Moisés, ¿qué hizo? Permitió dar carta de divorcio. Permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Eso es lo que dice Moisés. Si ustedes leen el texto, en Deuteronomios capítulo 24, versículo 1, anótenlo, después lo pueden leer en su casa. Ellos, a propósito, no continuaron, no terminaron lo que Moisés había escrito sobre el divorcio. Ellos cortaron ahí. Moisés permitió. Y entonces, agarrados de eso, lo normal de la vida era, bueno, me cae mal, me cansé, me aburrí y me divorcio. O vamos a trasladarlo ahora. O para el amor, chao. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ese era un estilo de vida social. Y era tan sencillo como que el marido, que tenía la autoridad, escribía una cartita, le decía, tomá la cartita, agarrá tus cositas, te vas a tu casa y ya está. Voy a abrir un paréntesis. Hace tiempo en Argentina, ahora ya se frenó eso, pero en Argentina el trámite de divorcio durante muchísimo tiempo, el trámite de divorcio empezaba cuando el hombre y la mujer se acercaban delante del juez de paz y exponían sus problemas. Y después de un proceso de mediación, cuando el juez determinaba que no había solución, entonces el proceso de divorcio recién empezaba. Hace 5 años atrás, 6 años atrás, en Argentina se aprobó una ley donde el proceso de divorcio empezaba con la carta de cualquiera de los dos por correo, no correo físico, sino un mail.
Un mail empezando diciendo, me quiero divorciar. Y ahí el trámite de divorcio empezaba. ¿Se entiende? Bien. Jesús escucha, pregunta. Está bien, fue Moisés. Ok. Extremistas, liberales. ¿Qué hace Jesús? Versículo 5. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué dice ahí? ¿Por la qué? Por la dureza de su corazón. Os escribió este mandamiento. La raíz del divorcio, ¿cuál es? Por favor, repitan esto. La raíz del divorcio, ¿cuál es? Ok. Obstinación. Ok. Dureza del corazón. Versículo 6. Y por favor, antes de leer el versículo 6, mírenme un ratito. Acá están los extremistas. Solo se puede dar divorcio si la mujer le es infiel. Acá están los liberales. Dale, mandale nomás. No se cepilló los dientes a la mañana y te quiso saludar. Chao, divorcio, que se vaya. Listo, no hay problema. Jesús responde y dice, pará. Primero vamos a aclarar, es por la dureza del corazón. Y segundo, vamos a explicar algo mucho más profundo. ¿Qué dice el versículo 6? Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Escúchame por favor y ve esto. Acá están los extremistas, acá están los liberales. Y Jesús da una respuesta que dice, en el principio Dios creó el matrimonio. Acá. Ni uno, ni el otro. Esto que está acá es por la dureza del corazón. Pero Dios diseñó el matrimonio así. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? La respuesta que Dios da, que el Señor Jesucristo da, es una respuesta súper profunda y rompe. Liberales, extremistas, rompe. No, espera. Acá. Dios diseñó el matrimonio. Y fíjate lo profundo y lo fuerte que es. Dice el versículo 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Versículo 9. Por lo tanto, ¿qué dice ahí? El juez, el amor, ¿qué dice ahí? ¿Quién juntó? Dios. Lo que Dios juntó, no lo separe, ¿quién? Ok, bien. De una manera súper interesante, Jesús rompe. Rompe con la filosofía, rompe con la religiosidad, rompe con estos pensamientos humanos, con la justificación. Él rompe y dice, ¿sabes qué? No. Mira, el diseño de Dios es este. Punto. Este es. Un hombre, una mujer, un matrimonio. Dios lo unió, el hombre no lo puede separar. ¿Está bien? Pero lo que está pasando, como pasa ahora, que hay divorcio, que hay separaciones. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Antes de explicar un poquitito lo que pasa con esto acá, hoy, ahora, déjame explicarte un cachitito cómo era lo difícil del tema del divorcio específicamente en esta época, en la época de Jesús. El que tenía la autoridad para poner la firma y despedir era el marido, no era la mujer. ¿Está bien? Cuando el marido le daba carta de divorcio a la mujer tenía que agarrar sus cositas e irse. En teoría, a la casa de los padres, pero socialmente quedaba descartada, porque era una mujer que había sido rechazada.
¿Se entiende? Si bien la carta de divorcio le daba la oportunidad de volverse a casar, quedaba con un cartelito de rechazada a nivel social. ¿Está bien? Fíjate la posición terrible en la que el hombre lo deja. Pregunta, ¿no es dureza del corazón eso? Esperá. Dentro de las posiciones que la señora se podía llevar, no estaban incluidos los hijos. Porque los hijos eran propiedad del clan, del padre, del patriarca. No iba a usar esa palabra porque si no después me iban a dar con todas las... Era propiedad del papá. Por lo tanto, si una señora se quería ir, se iba, pero solamente con sus cositas, y había muchísima probabilidad de que en su casa no sea recibida, porque iba a ser un gasto para la familia. ¿Se dan cuenta de la situación compleja y terrible que es el divorcio y la carta de divorcio? Pero Jesús hace algo un poquitito más complejo, mucho más fuerte. Versículo 10 dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y les dijo, escucha esto, cualquiera que repudia a su mujer, ¿quién tenía la autoridad para poder firmar? El marido. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿qué comete? Ok. Socialmente, esto no estaba contemplado. La carta ya estaba firmada, se fue por su lado, me voy por mi lado, ya está, el divorcio ya está, entonces soy libre de hacer lo que se me canta. Sin embargo, Jesús lo que hace acá es terrible, porque le pone el cepo de culpable que antes llevaba la mujer rechazada, se lo pone también al marido. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando acá? Es algo muy profundo y muy desafiante para la época. El culpable también es el que repudia. Pero no termina ahí, porque sigue diciendo, y si la mujer, acá, versículo 12, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, ¿qué dice? Comete. Muy bien. Conclusión. ¿Quién de los dos es el culpable? ¿Quién? ¿Quién comete pecado? Viste que socialmente siempre está el bueno o la víctima y el victimario, ¿verdad? Para Dios, ¿quién es quién? ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos bien con eso o no? Esperá, porque tengo que darles un detallecito más. Quiero ir más rápido, pero me cuesta, perdón. Mateo capítulo 19 relata lo mismo, ¿sí? Relata exactamente lo mismo. Marcos, no, hay una partecita que para Marcos en este momento no era relevante ponerlo. Pero Mateo sí. Mateo capítulo 19, versículo 10, dice que los discípulos escucharon esto y escuchá la expresión de los discípulos. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Eso es lo que dicen los discípulos. Pero si es así, entonces, ¿para qué nos vamos a casar? ¿No te conviene? A ver, los liberales, se divorcian. ¿Y para qué nos vamos a casar si no nos podemos divorciar? Ay, por favor, escucha esto. Lo estoy diciendo en voz alta. ¿Para qué nos vamos a casar si no nos podemos divorciar? Si así es la condición, entonces no nos casemos. Los discípulos, no los fariseos, los discípulos, en una conversación interna con Jesús. No conviene casarse. ¿Para qué casarse? Si no nos podemos divorciar. ¿Me siguen hasta acá? Nosotros habíamos hablado en el discipulado comunitario, pero tienen que venir domingo 9:30 de la mañana, hablamos de todos estos temas que son súper interesantes. Cuando nosotros nos encontramos con un texto bíblico, con un principio, fíjate, el Señor Jesucristo lo que hizo fue elevar
y decir, muchachos, esperá, el matrimonio es así y lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Nosotros podemos tener dos actitudes. La primera es la resolutiva. Bueno, no me puedo separar, entonces me la banco, voy, lucho, hago, la soporto a esta señora y bueno, porque no me puedo, esa es resolutiva. O resignación. ¿Está bien? ¿Cuál es el resignado? Como esto. Entonces no me caso. Si no me puedo separar, no me caso. Fíjate, Dios dice que si yo une... ¿Entendés? Los discípulos fueron... ¿Me siguen? Se resignaron y dijeron, no, deja. ¿Para qué? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Frente a toda esta escena complicada y esta escena profunda, si nosotros hoy tenemos que escarbar acá, ponernos los lentes de la gracia y entender que este pasaje está dirigido a mí, aunque tenga muchos años de casado, aunque no esté casado, aunque me esté por casar, aunque nadie se quiera casar conmigo, o aunque esté divorciado, si yo tengo que entender que esta porción es para mí, tengo que ponerme los lentes de la gracia y empezar a pasar por encima de lo básico. ¿Qué es lo básico? Lo básico y lo simple en este pasaje es decir, no se pueden divorciar, listo, ya está. Siguiente tema. Total, ya está. Sin embargo, en los lentes de la gracia, lo primero que tenemos que hacer es... ¿Cuál era la pregunta? Ahí lo anotaron eso. ¿Cuál era la pregunta? Identificar a Cristo. En esta porción específica de la Biblia, sí, Cristo es el que está hablando, pero Cristo está dentro del mensaje. En esta porción de la Biblia, ¿dónde está Cristo? ¿Quién sería Cristo? ¿Perdón? ¿Qué cosa? Cristo es el esposo. Cristo es el esposo. El personaje principal en este dilema es Cristo el esposo, que cumplió con el estándar de Dios, no el de los liberales, no el de los radicales, con el estándar de Dios. Cristo el esposo es el ejemplo a seguir. Y entonces acá se desprende la segunda pregunta. Está bien, buenísimo. Cristo es el esposo. Entonces, ¿yo quién soy? Yo soy la esposa. Cristo es el esposo fiel, amoroso, que ama incondicionalmente a su esposa. Nosotros somos la esposa. Fíjate una aclaración que hace, que pasé por alto a propósito. Cuando habla acerca de el versículo 12, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete, socialmente, la mujer no tenía la autoridad de pedir el divorcio. Hay casos muy específicos en donde mujeres de mucho dinero hicieron muchísimo lío para poder intentar separarse. Socialmente eso no era aceptado, solo el marido podía dar carta de divorcio. Por lo tanto, esta aclaración acá, no está Jesús mirando al futuro para las próximas señoras que quieran divorciarse, no. Nos está mirando a nosotros, a su iglesia. Y si su iglesia quiere divorciarse del marido, ¿qué comete? Adulterio. ¿Y el divorcio? ¿Cuál es la razón o la causa del divorcio? ¿Por qué está el divorcio? Por el corazón endurecido. Vamos con los lentes de la gracia y vamos a ir contestando esta pregunta. Pregunta número 1. ¿Quién es el personaje principal? Cristo. ¿Quién es Cristo en esta porción? El esposo. Pregunta para nosotros, ¿sí? Este es el espejo. ¿Quién soy yo en esta porción de la Escritura? Otra vez. ¿Quién soy yo en esta Escritura? La esposa. ¿Cómo es el corazón de la esposa?
por más que revise y que intente buscarle la vuelta a este asunto, acá la intención del pasaje es que entienda que mi corazón es duro. Y que constantemente estoy intentando darle carta de divorcio a mi esposo. Porque es más importante yo, mi egoísmo, mis deseos, mis necesidades. Hoy a la mañana lo veíamos, mi orgullo, mi ego, mis ídolos. Y todo el tiempo estamos intentando darle carta de divorcio a Cristo. Y acá es donde se genera el conflicto, ¿no? Porque si yo creo hoy, en esta mañana, que yo no soy la iglesia, no soy esta mujer que está queriendo darle la carta de divorcio al esposo, significa que no estoy entendiendo mi bancarrota espiritual. Y que creo que por mis fuerzas, mi conocimiento, mi capacidad, puedo llegar a ser el cristiano ideal, la esposa ideal de Cristo. ¿Se entiende? Los lentes de la gracia no solamente nos muestran a Cristo, sino que muestran lo que nosotros somos, la esposa infiel, y demuestra que en nosotros no hay fidelidad. No hay el tipo de amor que Cristo tiene por nosotros. Y que en muchas oportunidades buscamos la manera de rechazar o repudiar a Cristo, a nuestro esposo. Frente a esto, tiene que haber una acción. Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer? Si yo me centrara solamente en lo que yo puedo hacer con mis propias fuerzas, y tengo que orar más. Si oro más, estoy más cerca de Jesús, tengo que leer más, me voy a esforzar para. La pregunta no está ahí. La pregunta es, Cristo, el esposo, ¿cuánto te ama? ¿Qué hizo Cristo por vos? ¿Qué está haciendo Cristo por vos? Mira, puede ser que por estar hoy en esta mañana acá en la iglesia, creamos que tenemos saldo a favor, que Cristo nos va a escuchar más, o que somos mejores cristianos que los que no vinieron, o que, no sé, que tantas cosas podemos pensar, pero la base de esto no está en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Cristo hizo por nosotros, en lo que Cristo hace por nosotros. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Sí, estaría buenísimo agarrar esta porción y empezar a cortar cabeza y decir, bueno, el que se quiere divorciar, pecado. Estaría súper fácil sería agarrar y decir, ¿te peleaste con tu señora? Ah, sí, hoy Oscar a la mañana nos contó una situación que tuvo. No se peleó, pero nos contó una situación que tuvo. Es fácil venir y decir, Oscar, decime la verdad. ¿Pensaste en que más fácil sería dejarla? Pecado. Sería muy fácil. Pero la intención de la palabra de Dios no es venir con la espada a cortarte la cabeza, sino es venir con el amor de Cristo y decir, sí, somos infieles, pero nuestro esposo, Cristo, permanece fiel y te espera con los brazos abiertos. Y aunque vos intentes y te esfuerces darle la carta de divorcio y dejarlo, Cristo está con amor infinito y los brazos abiertos, esperándote para amarte. La porción no termina ahí, dijimos que íbamos a ver la segunda parte.
Estamos bien con el tiempo, perdón, se me fue la mano con esto. ¿Estamos bien? Vamos rapidísimo, sí, prometo ir rapidísimo. Si alguien se duerme, perdón, no fue mi intención. Seguimos. Versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba, el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Te explico rápidamente, muy rápidamente, que en este momento, en la época de Jesús, los niños eran propiedad, te lo dije hoy, propiedad de los padres. ¿Está bien? Eran propiedad de los padres. No tenían derecho ni valor social. Eran niños, estaban ahí y solamente podían llegar a tener valor siempre y cuando pudieran trabajar. ¿Me siguen? No valían nada, no tenían valor social, eran propiedad de los padres y solamente su valor estaba sujeto a su capacidad de hacer algo. Mientras no puedan hacer algo, entonces no valían nada. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, seguimos. Cuando Jesús ve que sus discípulos impiden que los nenes lleguen a Él, Jesús se indigna. Me encanta esta palabrita, ¿no? Pero Jesús se indigna. Y entonces va y los reprende a ellos, no a los que los discípulos estaban reprendiendo. Y acá abre un paréntesis interesante. ¿Quién pensás que estaba llevando a los niños a que Jesús los bendijera? Lo más probable los padres. Algún familiar, alguien que tenga la autoridad o de llevarlos. ¿Está bien? Bueno. Jesús reprende a sus discípulos. Indignado. Dice, pero muchacho, yo tengo los brazos abiertos. Tienen que dejar que los niños vengan donde yo estoy. Quiero bendecirlos también. Tenemos que meternos un ratito en los pies de los discípulos, ahí en la sandalia de los discípulos, y tratar de preguntarnos por qué creen que los discípulos no dejaban a que los niños entren o lleguen ahí junto a Jesús. ¿Por qué creen? Porque pensaban que le iban... Bueno, te voy a aclarar algo. No hay mala intención en esto. No hay mala intención. Evidentemente los discípulos pensaron que Jesús se iba a molestar, pensaron que Jesús estaba cansado, o simplemente pensaron que había personas más importantes a los que sí había que atender, que tenían más valor social, o quizás enfermedades que habían que curar. Entonces, ¿qué es más importante? Y la persona, el adulto, el mayor, socialmente, los niños estaban descartados. Entonces no hay malicia en los discípulos, pero sí se encargaron de hacerles saber a las personas que traían a los niños que no era el momento. Y el maestro se indigna. Puede que haya sido buenas las razones, pero el maestro se indigna. Le dice, muchachos, déjenlo a los niños venir a mí. Y me encanta porque cierra con este acto. Fíjense el versículo 16. Tomándolos en sus brazos. Esta observación me encanta porque eso significa que los niños que fueron ahí a Jesús no eran, grandote de 38 años que se creían nenes, sino que eran niños en los cuales Jesús pudo tomarlos en los brazos y dice que le ponía las manos y los bendecía. Si le prestaron atención a los 10 capítulos anteriores de Marcos, van a ver constantemente a Jesús tocando. Van a encontrar a un Jesús cercano que tocaba. Ciegos, enfermos, leprosos, Jesús tocaba. Jesús tocaba. Y llega a este capítulo donde están los niños, marginados socialmente, sin derechos, propiedad de los padres, y Jesús los toca. Con la misma autoridad que desde el capítulo 1 empieza Jesús a tocar a las personas, toca a los niños en un acto, escucha esto, en un acto sacerdotal. Estos niños son míos. Estos niños son míos.
Tengo algunas cositas más para compartir, detalles que serían interesantes, pero estamos jugados con el tiempo. Entonces vamos a ponernos los lentes de la gracia. Y vamos a analizar este pasaje en los lentes de la gracia. ¿Quién es Jesús acá? ¿Quién es Jesús? ¿Perdón? Un padre. ¿Quién es Jesús acá? ¿Qué está haciendo Jesús acá? Personaje principal de la historia. ¿Qué está haciendo Jesús acá? Bendiciendo, aceptando. Es el que acepta, el que recibe. ¿Está bien? Ese es el Padre, el que recibe. ¿Sí? Muy bien. ¿Quiénes somos nosotros en la historia? Qué fácil, ¿no? Sí, somos los niños, los buenitos. Los corregibles. ¿Quién somos nosotros? Los discípulos. ¿Por qué? Este es un análisis muy personal. Gracias, Toby, por contarlo. Es un análisis muy personal, pero muy cierto. Yo no me hubiese animado a decirlo, lo tengo que decir porque estoy acá adelante. Muchas veces nosotros somos los discípulos, que no permitimos que la gente se acerque a Jesús, que no permitimos que los necesitados se acerquen a Jesús. Por favor, seguime con esto. Ahora estamos hablando de los niños, ¿no? Todo el mundo ama a los niños. Pero vamos 3 versículos más arriba. Estábamos hablando de los divorciados. Sacamos los lentes de la gracia y hacemos los de los discípulos. ¿No es más fácil decirle a un divorciado en la cara, adúltero, que invitarlo a pasar a los brazos de Jesús, que los tiene abiertos y que recibe a todas las personas? En muchas oportunidades nosotros somos como los discípulos, somos obstáculos. Aun cuando queremos hacer las cosas bien o intentar hacer las cosas bien. Yo quiero que mis hijos se acerquen a Cristo. Ese es el deseo. Hoy les compartí. Oramos con mi esposa para que nuestros hijos se acerquen a Cristo, disfruten a Cristo. Pero en muchas oportunidades mis actitudes pueden ser contrarias. Queremos que la iglesia reciba personas para que conozcan a Cristo, pero viene una persona nueva y no la saludamos. Y más si tiene la cara como... No voy a decir bien porque si no... No voy a invitar a mis amigos porque si invito a mis amigos van a ver y capaz que se burlan de mí, entonces... ¿Se dan cuenta? Seguimos. Cristo es el personaje principal. Esta porción revela que en muchas oportunidades nosotros, problemita del corazón, no permitimos que las personas se acerquen a Cristo. Pero hay un detalle más. Sí. La invitación del Señor Jesucristo es que nosotros seamos como niños para recibir el reino de Dios. Y si no somos niños, no somos como niños, no podemos recibir el reino de Dios. Automáticamente, si yo te pregunto, bueno, ¿y cómo es un niño? ¿Cómo es un niño? Inocente. Qué linda palabra. Inocente. Pero vos no sos mamá y no sabés que no son inocentes. Desde el momento que nacen, no son inocentes. Perdón, Miki, no quiero desanimarlos a ustedes. Fuerza, vamos, ánimo. Cristian ahí que está más cerca. Perdón, no son inocentes, son pecadores. Son pecadores. Y flor de pecadores que son. Sí, son pecadores. El Señor Jesucristo lo está diciendo. Ustedes tienen que ser como niños porque son inocentes. No. Acá la inocencia no tiene nada que ver, créeme. La intención del Señor Jesucristo no está enfocada en la inocencia de los niños, sino en la dependencia total y absoluta. Porque acordate que los niños en ese momento no tenían estatus social, no tenían mérito,
No había ninguna victoria, ningún logro, nada que venir y ofrecer y decir, ¿sabes qué? Vos me tenés que aceptar o recibir porque yo soy así. Es más, me encanta la expresión, Jesús los alzó, imponía sus manos y los bendecía. La intención del pasaje es dejar en evidencia que nosotros tenemos que llegar a Jesús de la misma manera, sin méritos ni logros, sin ningún saldo a favor, sin creernos que somos adultos autosuficientes, que Cristo me tiene que recibir porque yo estoy haciendo las cosas bien. Si nos quitamos los lentes de la gracia un ratito, leemos la porción anterior, te puedo asegurar que podemos creer que somos superiores a los divorciados. Cuando nos ponemos los lentes de la gracia, nos damos cuenta que somos la esposa infiel. Punto. Cuando nos ponemos los lentes de la gracia, del Evangelio, y vemos a los niños y esta expresión del Señor Jesucristo, sean como niños, nos damos cuenta que no son nuestros méritos, que no pueden ser nuestros méritos. Y si en esta mañana vos crees que podés acercarte a Jesús porque vos hiciste, lograste, entonces no estás entendiendo nada. Porque hay un principio básico y fundamental. El Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Si vos no crees que estás perdido, los sanos no tienen necesidad de médicos. Si vos crees que estás sano, entonces no necesitas a Cristo. Frente a esta situación, frente a este pasaje y este desafío, ser como niños, ¿qué tengo que hacer? Esforzarme más para lograr, procurar. ¿Qué tengo que hacer? Acercarme a Él, porque Él vivió en total dependencia del Padre. Él ya lo hizo, algo que nosotros no podemos hacer, Él ya lo hizo, y yo acercándome a Él, los méritos de Él, su sacrificio, su entrega, su amor, a través de Él, mi identidad en Cristo es segura. Si en esta mañana todavía sigo creyendo que algo de mi vida, de mi salvación, de mis logros, de mis éxitos, dependió y depende de mí. Si en esta mañana no salgo, no con el pecho inflado, creyendo que en cualquier momento rasgo mi remera y salgo al Superman. Si en esta mañana no salgo entendiendo que Cristo es nuestro Superman, no estoy usando los lentes de la gracia. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Esposa infiel, hijos, niños, indefensos, sin valor ni mérito, acercándose al que tiene los brazos abiertos, que quiere imponer sus manos sobre nosotros y con su imposición de manos darnos identidad. Padre Celestial, queremos agradecerte por tu amor, tu gracia y la oportunidad que nos regalas de abrir tu palabra, Señor, y ser desafiados, Señor, por ti. Padre, permítenos, Señor,
no solamente ahora, sino el resto de nuestras vidas, ver a Cristo. Ver a Cristo. Permítenos, Señor, el resto de nuestras vidas, leer tu palabra y vernos a nosotros reflejados. Permítenos, Señor, el resto de nuestras vidas ver nuestra bancarrota. No hay saldo positivo en nuestra vida. Estamos en bancarrota. Y por eso necesitamos a Cristo. Aquel que cumplió con el estándar perfecto tuyo. Como esposo amado, fiel. Como niño en total dependencia. Permítenos, Señor, acercarnos a Cristo para que Él imponga sus manos sobre nosotros y nos haga su propiedad. Permítenos, Señor, acercarnos a la cruz de Cristo. En Cristo Jesús oramos. Amén.